Bueno, este día llegó. Para muchos sabrán, es mi primera vez que predico un domingo. Y bueno, es una gran responsabilidad transmitir lo que el Señor me estuvo hablando en este tiempo. Y he orado para que el Señor hable a través de mí, que no sea yo. Soy un ser humano imperfecto. Algunos saben, a veces tal vez me cuesta comunicarme efectivamente, pero que sea el Señor el que hable, ¿sí? Que toque tu mente, que toque tu corazón. Y bueno, me consuela saber que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos también, como a Balaam, ¿no? Que le habló a una burra. Así que, bueno, tengo esperanza de que el Señor también hoy me use. Estos últimos domingos, Pastor Sergio Pena trajo, ¿alguien se acuerda sobre qué había hablado el pastor? Sobre las pruebas. Y el domingo pasado nuestro hermano Cristian también nos traía las luchas y las pruebas a través del Salmo. Y titulé este mensaje "Esto aún no termina", ¿sí? Es algo que vamos a seguir trabajándolo hasta que Dios nos lleve, ¿sí? Porque no es fácil para ninguno el tema del dolor o del sufrimiento, pero está, ¿sí? No somos ajenos a eso. Y muchas veces se ha predicado sobre sufrimiento, sobre el dolor, como que el cristiano no va a tener dolor, no va a tener sufrimiento, va a tener una vida exitosa. Y en la Biblia no dice eso, ¿sí? Es más, a veces se habla de cosas que ni siquiera a nosotros se nos ocurren, como lo que ha ocurrido con los apóstoles, ¿no? Perseguidos, mutilados. Y el problema, justamente estuve leyendo algunos libros y algunos hablaban sobre que ponemos nuestra esperanza en ese pensamiento de que va a salir todo bien, va a salir todo perfecto, y en realidad a veces no es como esperamos. Y si ponemos nuestra esperanza en esas cosas o en ese pensamiento, cuando no pasa lo que nosotros queremos, es como que se nos apagara la fe. Pero en realidad no teníamos fe en Dios, sino en un pensamiento positivo, en un pensamiento que creíamos que iba a salir bien todo, pero en realidad esa no era la voluntad de Dios. Y y ahí es cuando viene la tendencia del ser humano, como escuchábamos el otro día en el estudio de Nehemías. Ya que está, paso el chivo. El que no se anotó, anótese, la verdad que valen la pena. Y el pastor hablaba sobre que la tendencia del ser humano enseguida de echarle la culpa a alguien, ¿no? Podemos echarle la culpa, no sé, al gobierno de turno, al vecino, al jefe. Le echamos la culpa a un montón de gente. Y hasta que llegamos a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él era bueno, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué le tocó este cáncer y lo mató rápido? Y viendo que hay tanta gente mala en el mundo. Y la lista es larga, ¿no? Si yo anoté algunas cosas, que el dolor no solamente viene por algo físico, sino también emocional, ¿no? Como la pérdida de un trabajo, problemas económicos, problemas en el matrimonio, bullying en la escuela o en el trabajo o en el barrio, pérdida de salud, hijos con adicciones,
pérdida de seres queridos, una abuela, un padre, una esposa, un esposo, un hermano, un hijo. Y bueno, yo creo que tengo para la lista, sigue siendo muy larga, ¿no? Hojas y hojas podemos escribir de la cantidad de dolores y sufrimientos que el ser humano atraviesa, ¿no? Y que todos atravesamos, porque ninguno de nosotros es ajeno a eso. Tal vez a uno le parezca que no, Andrés no debe tener problemas, Andrés, no, hermanos. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas que nos forjan. Y yo quería comentarle dos cosas respecto al dolor. La primera es que el dolor puede venir por sufrimiento, por decisiones equivocadas que podemos tomar. Ejemplo rápido, no respeto las señales de tránsito, paso en rojo, atropello a alguien. ¿Era la voluntad de Dios? Y ahí le erré yo. ¿Sí? Otra cosa, no sé, un ejemplo de salud, por ejemplo. Uno no se cuida, de repente empieza a tener problemas con el corazón. Y uno no se cuida, sigue alimentándose de la misma manera, sin cuidarse, sin hacer ejercicio. Y a la larga ocurre lo inevitable. Y había una frase en uno de los devocionales que leía que decía, si lo tenemos ahí, hay experiencias en vidas humanas que no son parte del propósito de Dios, sino el resultado de la perversidad humana. Entonces, con eso en mente es como que, bueno, uno ya no piensa en Dios o en lo que Él hizo, sino que el pecado, ¿sí? El pecado que a veces nos nubla la vista, no nos permite hacer la voluntad de Dios, o incluso sin conocerlo. Situaciones de abuso en la familia o situaciones donde uno no entiende por qué ocurren. Bueno, vamos a seguir adelante y les dejo esa pregunta. Quería tomar un ejemplo de Abraham en Génesis 15, versículos 5 y 6. Que dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y Dios le promete a Abraham esto. Y más adelante, en el 16:2, dice, entonces Sarai, la mujer de Abraham, le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta. Pasó un tiempo en medio de esto. Abraham se olvidó de la promesa que le hizo el Señor. Y hasta hoy en día esa consecuencia de ese hijo que tuvo con la esclava llega hasta hoy en día. Con guerras, con divisiones en toda esa zona, pero de una manera que uno... ¿Y es la voluntad de Dios eso? Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo de dolor que encontramos en Abraham, en Génesis 22:2, que Abraham, luego de haber esperado tanto tiempo para tener al hijo de la promesa, Isaac, Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes
uno que yo te mostraré. Y yo me imaginaba, después de esperar tanto tiempo, de haber cometido una equivocación en el medio, ¿me pides que mate a mi hijo? Esa noche yo creo que Abraham ni siquiera habrá dormido. Ahí la Biblia dice que se levantó muy temprano, a la mañana, yo creo que ni siquiera durmió, pensando y pensando y pensando. ¿Cuál es el propósito en todo esto? No tiene sentido. Y así podemos encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, Jacob, en Génesis 37, 31 al 33. No sé si recuerdan José, lo que pasó, que sus hermanos lo vendieron. Y a su padre le dijeron lo siguiente. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Otro dolor, la pérdida de un hijo, porque para él estaba muerto. Pasaron varios años, ¿no? Hasta que, bueno, luego él pudo ver a su hijo vivo, pero durante tantos años el sufrimiento de ese padre por error de otros, ¿no? Por decisión de otros. Como segundo punto, el ser humano es tremendo, ¿no? A veces hablamos con Jesse y digo, qué complejo que es, ¿no? El ser humano en su mente. Y cómo Dios utiliza el dolor para forjar nuestra fe también. Y forjar, muchas veces escuchamos esa palabra y, bueno, la busqué, ¿no? Y dice, la forja es un proceso de manufactura que implica dar forma al metal. Es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación. Se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. Este proceso se utiliza para dar forma y unas propiedades determinadas a los metales y aleaciones, a los que se aplica mediante grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua, utilizando prensas, o por impacto, de modo intermitente, utilizando martillos. No sé si les suena, compresiones, esas presas. He visto en YouTube en algunos casos donde hay gente que hace experimentos, ponen un objeto metálico y una prensa empieza a pisarlo, apretarlo, y de repente ¡pah!, revienta. Bueno, en este caso no es para que reviente, ¿no? Es para forjarnos a nosotros, para aumentar nuestra fe, para desafiarnos en nuestra fe. Y un conocido la verdad que no sé, no me acuerdo cómo, Oswald Chambers, Mabel tiene un devocional conocidísimo de él. Y me gustaba una frase que hablaba, que dice: confiar en Dios no significa que Dios nos explique sus soluciones. Significa que confiamos plenamente en Dios y cuando vemos la solución encontramos que está de acuerdo con todo lo que Jesucristo reveló en su carácter. Y yo resaltaba eso, no significa que Dios nos explique sus soluciones. Es más, a veces ni siquiera las vamos a ver hoy. Pensaba en Abraham. Dios le prometió una descendencia enorme y él vio a su hijo. Isaac tuvo 2 hijos. Bueno, Jacob, ahí ya tuvo 12, de ahí en adelante, ¿no? Pero Abraham no vio a toda su descendencia.
Y ahí en Génesis 17, 1 al 7 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y más adelante en el versículo 19 dice: pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. ¿Sí? Ahí ya le confirmaba a Dios que va a ser a través de Sara. Yo creo que Abraham fue forjado por Dios en ese momento, de creerle a Dios, de creer que iba a venir algo que él no esperaba, o que él no podía ver todavía. En Génesis 45, 26, Jacob le dice, sus hijos le dijeron, Génesis 45, 26, José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerla. O sea, vemos diferentes situaciones en las que Dios muestra soluciones y otras no. ¿Qué podemos decir de Job también, no? Ese sí que no tenía nada que... Era una persona íntegra, tenía de todo, un montón de cosas materiales. Y en Job 1:8 dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene el temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Era una persona íntegra y Dios permitió que sufriera. Job, yo creo, no entendía por qué. Uno más, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 24 al 27. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Algo más? Bastante, ¿no? ¿Pasó? ¿Habrá entendido Pablo o le habrá preguntado a Dios, ¿por qué Dios a mí? Yo no lo encontré en la Biblia, pero ¿qué hacemos con todo esto?
¿Qué hacemos con todo esto? Y es donde quiero darte una palabra de esperanza. No yo, sino la Biblia, ¿sí? En Eclesiastés 7, versículos 13 al 14, dice: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y en Romanos 8:28, conocido pasaje, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay un propósito más allá de lo que vemos ahora. Más allá de lo que vemos ahora. Nuestra mente siempre vemos acá, vemos quizá unos años más adelante. Incluso a veces en recursos humanos te preguntan: ¿vos cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Y a veces es difícil responder esa pregunta. Y es más, capaz que ni siquiera vamos a ver lo que Dios tenía pensado para nosotros acá en la tierra, ¿sí? Como le pasó a Abraham, ni siquiera pudo ver, ¿no? Más allá. ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Para nada. De eso se trata la fe, de una confianza absoluta en nuestro Dios. Te voy a leer un par de pasajes más. En Salmo 46, 1 al 4 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que ruzcan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Y en Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y este refugio en medio de la dificultad, este atravesar las cosas difíciles, porque aclara, ¿no? Cuando pases por las aguas, o sea, no dice que no vas a pasar, ¿no? Dios va a estar con nosotros. Y en Isaías 55, 8 al 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Podemos comprender los caminos del Señor? Sus caminos son perfectos. Los entendamos o no los entendamos. ¿Sí? En 1 Pedro 4, 18 al 19 dice: además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, siguen haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Nunca falla. Nunca falla. Y esta mañana es para tomar una decisión de confianza en el Señor. Si tomaste decisiones equivocadas, te está costando enfrentar las consecuencias de una decisión que tomaste, tengo 4 cosas para decirte. Tal vez alguna no te guste, pero la primera es: hazte cargo de lo que hiciste.
segundo lugar, pedí perdón a Dios y a las personas que has dañado o has herido. Sigue adelante, mirando a Cristo. Y la última es que esa manera que sufriste, Dios la va a poder usar para su propósito. Y si estás como Job, que no sabías por qué te estaba pasando lo que estaba pasando, no ves cosas, no hayas tomado o no ves que hayas tomado decisiones equivocadas, y así todo está pasando por dificultades. Sus caminos son perfectos, los entendamos o no. Y ten fe en que Dios está obrando. Como veíamos, esos 3 ítems los quiero resaltar, que hay un propósito que va más allá de lo que vemos ahora. Quiero que te vayas con eso en la cabeza. Dios es refugio en medio de la dificultad y Dios no falla. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Si puedes cerrar los ojos para no distraerte. Hoy puede que no tengamos la respuesta para todo. Confiemos en Dios. Él tiene en vista el plan completo. Esto no termina aún. Esto no termina acá. Estamos de paso en esta tierra. Ten una relación con Dios, una relación personal, con una entrega completa. Busca a Dios en oración. Adoralo en medio de la dificultad, de ese dolor que estás pasando. Y ten una confianza en la fidelidad de Dios.